Feliz sábado, hermanos. Un abrazo a cada uno de los hermanos acá presentes, de igual manera a los que a través de la internet nos van a acompañar y a escuchar en esta mañana. En aras del tiempo, vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan. Márquenla allí, vamos a trazar el estudio en esa carta. Pero antes vamos a orar. Querido y bondadoso Dios, alabado y glorificado, Padre, sea tu santo y divino nombre. Bendícenos, oh Dios, capacítanos, Señor, en este momento. Danos inteligencia para poder aceptar el mensaje que tú nos traes en esta mañana. Que podamos ponerlo por obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, en su primera carta, una carta corta, consta apenas de 5 capítulos. Nosotros no vamos a tratar hoy los 5 capítulos. Solo vamos a tocar parte del todo el primer capítulo y parte del segundo capítulo, pero quiero hacerles un esbozo de cómo está más o menos estructurado este libro. En el primer capítulo, los versos 1 al 4, allí es la introducción que el apóstol hace. Luego del verso 5 del capítulo 1 al capítulo 2, verso 2, él habla de renunciar al pecado. Nos da allí unas condiciones para renunciar al pecado. De los versos 3 del capítulo 2 hasta el verso 11, allí nos habla de cómo ser obediente. Del verso 12 en adelante hasta el verso 17 del capítulo 2, el apóstol nos dice que debemos rechazar la mundanalidad. Del verso 18 hasta el verso 29, que habla allí, algunos subtítulos dice el anticristo y el tiempo de fin, realmente él nos está mandando a guardar la fe. Pero a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 5, si analizamos este libro, nos vamos a dar cuenta que el apóstol vuelve a estos subtítulos que yo les he mencionado. Ejemplo, en el capítulo 3, el verso 4 hasta el verso 10, allí él nos vuelve a ¿qué? Y nos da otras exhortaciones acerca de que debemos renunciar al pecado. Del verso 11 en adelante hasta el 24 nos habla de ser obediente. El capítulo 4 nos vuelve a hablar de rechazar la mundanalidad hasta el verso 6, del verso 7 hasta el verso 21, allí hay una variante, allí el apóstol incluye de que debemos ser ¿qué? Amantes, amorosos. Y el capítulo 5 nos vuelve a hablar de guardar la fe y hasta el verso 12 y el verso 13 hasta el final nos habla de la confianza que como cristianos nosotros debemos tener. No vamos a analizar todo esto, ya les decía, necesitaría una semana por lo menos para analizar cada uno de estos. Sin embargo, vamos a abocarnos a estudiar desde el capítulo 1 hasta el verso 17 del capítulo 2. Ahora sí, tomemos la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Dice el verso 1, allí en la introducción dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, estos proclamamos acerca del verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? ¿Qué dice San Juan? Vamos a San Juan 1:4. ¿Qué dice?
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice el verso 4 del Evangelio según San Juan. Pero el 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Significa que allí San Juan, en esta primera carta, nos está hablando de Jesús. Hay mucha similitud, hay muchas similitudes entre esta primera carta, en estos primeros 2 capítulos, con el Evangelio de San Juan. No las vamos tampoco a analizar porque requeriríamos mucho tiempo, pero lo que quiero resaltar es que el apóstol dice que Jesús estaba desde el principio, que él era el verbo de vida, y lo que oyó, lo que vio, lo que tocó, de eso nos quiere ¿qué? Hablar. Y dice el verso 2, la vida estaba con el Padre y ésta se manifestó. Nosotros la vimos y las anunciamos. Lo que hemos visto y oído, verso 3, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo es ¿qué? Real. Amén. Y el verso 4 dice, esto os escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. No solo lo vio, no solo oyó, no solo tocó a Jesús, sino que también ¿qué? Nos los escribió, nos los dejó a nosotros para que nosotros ¿qué? Tuviéramos un gozo, pero no un gozo parcial. Él habla de un gozo ¿qué? Completo, real. Ahora bien, cuando analizamos del verso 5 en adelante, hay algunas particularidades, ¿no? Algunos estudiosos han clasificado, algunas Biblias inclusive ya lo traen escrito, esta parte a partir del verso 5 como vivir en la luz. Algunas de las Biblias traen ya ese subtítulo, pero del verso 5, les decía, hasta el capítulo 2, verso 2, nos habla realmente de que debemos renunciar al pecado. Y dice el verso 5, hace una introducción. Aquí el apóstol, en cada uno de estos que vamos a leer, vamos a ver que él hace una introducción. Después anuncia y después nos dice qué debemos hacer. Dice, este es el mensaje que oímos de él, de Jesús, y os anunciamos que Dios es ¿qué? Luz, y en él no hay oscuridad o tiniebla. Y ahora viene la primera declaración, verso 6. Las declaraciones las vamos a encontrar en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 10. Pero vamos una por una. Dice, si decimos que estamos en comunión con Dios o con Él, con Jesús, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Isaías 8:20, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Isaías 8:20? A ver, ¿quién se acuerda? A la ley y al testimonio. Quien no hiciera conforme a esto es porque todavía está en oscuridad. Otras versiones dice, no les ha ¿qué? Amanecido. Y Mateo 5:7, vayamos a buscar Mateo 5:7. ¿Qué nos dice Mateo 5:7? Allí en el Sermón del Monte, ¿qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Ok. Veamos ahora, allí el apóstol da la declaración, pero el verso 7 nos dice como lo que hay que hacer. Y leamos ahora el verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo ¿qué?
pecado. La segunda declaración la encontramos en el verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjense que la primera dice que si decimos que estamos en comunión con Dios, pero andamos en tiniebla. Aquí nos dice, si decimos que no tenemos pecado, creemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La declaración anterior decía que no practicamos la verdad. Esta dice que la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Vamos a buscarlo. Romanos 3, 10 al 12. Dice la palabra, pues está escrito que justo no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Si la Biblia dice que no justo no hay ninguno, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir que no tenemos pecado? Allí mismo en Romanos 3, estamos en el capítulo 3, vamos a buscar el verso 23. ¿Qué dice el verso 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces cómo cualquier persona puede decir que no es pecador? ¿Qué nos dice la Biblia? Que todos pecamos y todos entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, todos necesitamos un Salvador. Volvamos ahora a la carta de Juan y leamos el verso 9, que fue el verso, la lectura bíblica. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, dice mi versión. Otra versión dice de toda maldad. Tres cosas vemos allí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Confesar los pecados. Allí mismo, en la carta de Juan, yo les había hecho en la introducción un breve esbozo de cómo estaba ordenada. Vamos ahora al capítulo 3. Vamos a leer allí algunas cositas del pecado. ¿Qué dice? Verso 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Dice el 6. Todo el que permanece en él, en Cristo, no tiene pecado. Y el que sigue pecando no ha visto ni le ha conocido. Y el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos entonces que después de la declaración, el apóstol da la salida, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? ¿Para qué? Para perdonarlos. Y además que lo perdona, ¿qué hace? Adicional a eso, nos limpia de toda maldad. Trabajo completo. El Señor no hace nada que a media. Trabajo completo. Ahora bien, la tercera declaración que encontramos aquí en lo que yo he titulado renunciar al pecado, dice, pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer que mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero era
que decimos que no tenemos pecado. Aquí me dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, cuando sabemos que es justo no hay que uno, entonces ¿a quién estamos haciendo parecer como mentiroso? Aquí mismo, en esta carta, vamos ahora al capítulo 5. Vamos al capítulo 5 y al verso 10. ¿Qué dice el apóstol? El que cree en el Hijo de Dios, entiéndase, el que cree en Cristo, tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Significa entonces que las Escrituras nos dice que el hombre pecó, que todo hombre es pecador, que todo hombre está destituido de la gloria de Dios y que por lo tanto, al no haber justo ni aun uno, y como dice Jeremías, que aunque se amontone jabón, aunque use el cloro, aunque use la lejía, la mancha del pecado permanece delante de Dios. Es necesario que el hombre vaya ¿a quién? A Cristo Jesús, para que sus pecados puedan ser ¿qué? Perdonados, limpiados. Pero el Señor no solo los perdona, sino que también hace ¿qué? Borrón y cuenta nueva. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Porque no es solo perdonarlo, es que no se olvida, no se acuerda. Te hace una nueva ¿qué? Criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas ahora ¿qué? Nuevas. En el capítulo 2, sigamos leyendo, dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, aquí está dando la receta, está dando la solución. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. Amén. Ahora bien, ¿pero qué tiene que hacer el ser humano? Acá dice que Él murió por mis pecados, por tus pecados, pero murió también por los pecados de todos. ¿Significa que todos van a ser salvos? Pregunto. No, todos tienen la oportunidad de ser salvos. Todo el hombre, todo el mundo tiene la oportunidad de ser ¿qué? Salvo. Pero para ser salvo, tiene que ir, tiene que buscar esa gracia inmerecida, tiene que buscar ese perdón. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Amén. Vamos ahora a la parte que yo he titulado la obediencia o ser obediente. Y va del verso 3 del capítulo 2 al verso 11. Vamos primero a la introducción. La introducción la encontramos en el verso 3. ¿Qué dice allí el Señor a través del apóstol Juan?
Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Dos versos claves: conocer y guardar. Dice, o dos palabras: conocemos y guardamos. Para conocer a Dios, ¿qué hacemos para conocer a alguien? ¿Ah? Nos relacionamos, conversamos, hablamos. Aunque ahora se conocen por internet y por teléfono, y después vienen las decepciones cuando se conocen físicamente, ¿no? Anteriormente era al revés, nos conocíamos físicamente. Ahora bien, tenemos que conocer a Dios, y cuando conocemos a Dios, cuando interactuamos con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración, eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A sentir un gozo en guardar los mandamientos. Él lo dice en su palabra, allá en San Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ahora bien, las declaraciones también son tres. Aquí también son tres declaraciones, capítulo 4, verso 4, verso 6 y verso 9. Vamos a leer la primera declaración en esta parte, acerca de la obediencia o el ser obediente. ¿Qué dice aquí el apóstol? El que dice, yo lo conozco y no guarda los mandamientos, es que mentiroso, y la verdad no está en él. Vayamos ahora al verso 6 del capítulo 1. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y la verdad no está, o no practicamos la verdad. Fíjense lo parecido, ¿no? Hay una reafirmación, solo que ahora se está refiriendo ¿a qué? A la obediencia de los mandamientos. El verso 5 nos da lo que debemos hacer. ¿Qué dice el verso 5? Pero el amor de Dios se perfecciona ¿en qué? En la verdad, en el que guarda su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debe hacer la persona para conocer a Dios? Guardar ¿qué? Su palabra, no solo leerla. Hay personas que la leen y hay personas que la conocen, lo que dice aquí. Pero ¿dónde está el problema? En que no que la obedecen. Hay personas que leen lo que está aquí, que conocen lo que está aquí, pero ¿qué? Pero no obedecen. Debemos ser ¿qué? Obedientes. Guardar implica una acción que va más allá de conocerla. Guardar significa ¿qué? ¿Por qué nosotros decimos que guardamos el sábado? ¿Ah? Porque no hacemos nada desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Es por eso que guardamos el sábado. O porque somos adventistas del séptimo día. Es por eso que guardamos el sábado. No, mi hermano, nosotros no guardamos el sábado por eso. Lo guardamos porque amamos al Señor y el Señor lo dice. Y como el Señor lo dice, yo lo hago. Usted no guarde el sábado porque tiene que guardarlo porque es adventista. Guárdelo porque ama al Señor y el Señor lo dice en sus mandamientos. Ahora bien, el verso 6, quisiera ir más despacio, ¿no? Pero si no hago esto, no terminamos a tiempo. ¿Qué dice el verso 6? El que dice que está en él, en el Señor, debe andar como él anduvo. Primera de Pedro 2:21, vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2:21.
Dice el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció, ¿por quién? Por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que dice que está en Cristo debe andar entonces como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba, predicaba y sanaba. De pronto nosotros no tenemos el don de la sanidad, de ponerle las manos a alguien y que se levante, pero nosotros tenemos sabiduría, como adventistas del séptimo día, ¿o no? No conocimiento solamente, sabiduría. Lo estudiamos esta semana en la lección de escuela sabática. Tenemos sabiduría para transmitir ¿qué? Ese conocimiento que como adventistas tenemos para que la gente tenga ¿qué? Salud. Y lo hacemos, ¿o no? Sí, lo hacemos, amén, alabado sea el Señor. El verso 7 dice allí entonces el apóstol, amados, no os escribo un mandamiento nuevo. Y ahora nos viene con algo que a veces es un poquito fuerte para muchos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminando. ¿A qué se refiere? Verso 9, tercera declaración. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, continúa aún en ¿qué? Tinieblas. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol. El que ama a su hermano, verso 10, está en la luz y en él no hay tropiezo. Jesús había dado esta declaración. Vayamos a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Verso 34. San Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que nos améis los unos a los otros. Que os améis así como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Fíjense que el Señor Jesús le pone otro ingrediente. ¿Somos discípulos de Jesús? Parece que no. ¿Somos discípulos de Jesús? Amén. Sí, dígalo. Amén. Considérese un discípulo de Jesús, un seguidor del Maestro. Pero como discípulo dice entonces que debemos amarnos los unos a los otros. Y eso a algunos a veces les genera ¿qué? Cierto escozor, cierta incomodidad. El Señor resumió los mandamientos en dos. Amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando resumimos esos dos en uno, queda solo entonces la palabra amor. ¿Nos gusta la palabra amor? Amén. Sí nos gusta. ¿Estamos enamorados? ¿Nos gusta la palabra amor? Sí. Pero también tenemos que estar enamorados del Señor. El problema es que a veces no nos enamoramos del Señor muy bien. O no nos enamoramos del Señor como debemos enamorarnos. ¿Qué es lo primero que debe estar en nuestra vida? ¿Ah?
Lo primero, lo mejor y lo último, ¿quién? El Señor. Y lo demás entonces, Él sabe de lo que tenemos necesidad, lo demás Él nos los va a dar. ¿Por qué? Por añadidura. El problema es que a veces esto genera un ¿qué? Un choque, y por eso el apóstol lo escribe, ¿no? Y lo aclara y dice que si aborrecemos a nuestro hermano, no hay ¿qué? Amor. Todavía seguimos ¿en qué? En tiniebla. Podríamos analizar el caso de Caín y Abel, ¿no? Ahora bien, después de haber analizado el renunciar al pecado, el ser obediente, el apóstol nos lleva también a una tercera parte que hemos titulado rechazar la mundanalidad. Pero antes de entrar a las declaraciones, vamos a leer la introducción, y la introducción la encontramos del verso 12 al verso 14. Vayamos entonces allá a Juan. Dice el verso 12: hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados gracias a su nombre. ¿A cuál nombre? ¿Cuál es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos? El nombre de Cristo Jesús, y alabado sea su nombre. Fíjense aquí, ¿no? Le habla primero a los hijos. En el 13 le habla a los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que existe desde el principio. En los hijos los pecados son ¿qué? Perdonados. A los padres les dice que conocéis al que existe desde el principio, a Dios, a Jesús. Y después le habla a los jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido. Amén. Alabado sea el Señor. Ojalá esto sea siempre una realidad en nuestra juventud. Que siempre ellos estén venciendo ¿a quién? Al maligno. Allí en el verso 14, él prácticamente repite lo mismo, ¿no? Y dice, o desde el final del 13, os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Por eso vuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Allí en el 12. Os escribo, Padre, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Lo reafirma, lo vuelve a decir, al igual que los jóvenes. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuerte. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Le dice que en la juventud está la fuerza y que tienen la palabra. Y por eso han vencido al maligno. Amén. Entonces allí el apóstol reafirma. Recuerden que en la Biblia, cuando la Biblia hace énfasis 2 o 3 veces en una cosa, es porque le quiere ¿qué? Dar la importancia, resaltar. Ráyenlo allí en sus Biblias, márquenlo. No les dé miedo rayar la Biblia. Cuando ya no le quepan alguna cosita, cómprese otra. Pero no le dé miedo. Hágale así, mire, raye y cruce y póngale nota, porque así es que usted va aprendiendo. Cuando se le tenga mucha raya, cómprese otra y va pasando poco a poco, pero no bote la viejita, porque allí es donde están las anotaciones importantes, ¿no? Ok, después de eso, entonces, él viene con 3 declaraciones más, que las encontramos del verso 15 al verso 17. 3 declaraciones que nos deben llevar a rechazar la mundanalidad, como lo hemos titulado. La primera está en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué el amor del Padre no está en él? Vamos a ver qué nos dice Santiago. Lo vamos a estudiar en estos días, pero vamos a adelantarlo. Vamos a ver qué dice.
Santiago 4:4. ¿Qué dice? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Dios. El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, hermano. Hay que rechazar la mundanalidad, porque la mundanalidad es enemistad ¿con quién? Con el Señor, con Dios. Lo está diciendo el apóstol, no lo estoy diciendo yo. Y la pregunta es, ¿queremos estar enemistados con Dios? No, tuvimos mucho tiempo enemistados con Dios por medio del pecado. A través de Cristo nos reconciliamos. ¿Y queremos nuevamente enemistarnos con Dios? Buscando que el mundo sea mi hogar. No. Tenemos que ¿qué? Que quitar eso, quitarlo. Porque eso es enemistad contra Dios. Porque dice, el que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. La segunda declaración la encontramos en el verso 16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a nombrar los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. Y nos llevaría a nosotros a Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas 5:19. Allí en Gálatas, capítulo 5, de los versos 19 al 23, confronta los frutos de la carne, que son del mundo, con los frutos ¿de qué? Del Espíritu, que vienen de Dios. Y fíjense, desde el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de iras, contiendas, divisiones, sectarismos, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, dice Pablo acá, como ya os previne, que los que practican tales cosas, hermano, no heredarán el reino de Dios. Las cosas de la carne, yo las anoté por aquí y me dio una cuenta de 17, ¿no? Después ustedes verifican en su casa. Pero los frutos del Espíritu, 2 versículos nada más, 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu es, 2 puntos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Y hemos hablado de vivir en la luz, esa parte. Vivir en la luz y no en las tinieblas. Leamos entonces el verso 24, que nos dice, porque los que son de Cristo, entiendo, los que viven en la luz, ¿qué han hecho? ¿O qué deben haber hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Pero los que viven en la claridad, dice, y si vivimos en el Espíritu, andemos también, ¿en qué? En el Espíritu. Amén, alabado sea el Señor, mis hermanos. La palabra de Dios nos guía, nos da el rumbo, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué entonces tener al mundo como amigo si vamos a ser enemigos del Señor? Ahora bien, la tercera declaración la encontramos en el verso 17. ¿Qué dice el verso 17?
Ya hablamos del amor del mundo. Ya hablamos de los deseos y las cosas que nos ofrece el mundo. El 17 nos dice, el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. El que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y es algo que temporal, pasajero. Tiene corta vida. Pero los que hacen la voluntad del Señor, los que tienen, los que buscan tener el fruto del Espíritu, dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen, ¿para qué? Para siempre. Hemos visto, podríamos seguir de el verso 18 en adelante, podríamos hablar un poco de guardar la fe y de los anticristos y todo esto, pero como les decía, vamos a tocar solo estas tres partes, ¿no? Rechazar el pecado, ser obediente y rechazar la mundanalidad. El Señor nos exhorta, nos da las pautas, nos dice que debemos ser, ¿qué? La luz. ¿Cómo nos llamó el Señor a nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, como luz, ¿qué reflejamos? ¿O qué debemos reflejar? Luz, claridad. No debemos reflejar oscuridad. Porque la oscuridad, ¿qué? No se refleja, no se ve. Ahora bien, el Señor quiere, mi hermano, mi hermana, que tú seas la luz. Él quiere que tú vivas en la luz. Y yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos estar con el Señor en el reino de los cielos? A ver, levanten sus manos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí nos comprometemos con el Señor a seguir luchando la buena batalla, a luchar la batalla de la fe? ¿Cuántos? Que el Señor nos bendiga y que cuando Jesús venga le digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Palabra nos deja las pautas, nos deja, Señor, lo que como cristianos debemos hacer para estar contigo muy pronto en el reino de los cielos. Pero, Señor, somos débiles, flaqueamos constantemente, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Llegamos, Señor, a creer que a veces no somos fieles. Y al separarnos de ti, Señor, tenemos esas caídas. Sin embargo, Dios, dámoste gracia porque tú nos levantas. Tú nos tiendes la mano poderosa y nos ayudas, Señor, nuevamente a seguir en la lucha cristiana, a seguir en la batalla de la fe. Pero necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reclamar esa promesa cada día, a cada instante, que no nos separemos de ti ni a diestra ni a siniestra, oh Dios, porque queremos estar contigo. Este mundo, Señor, como dice un himno, no es mi hogar, no es el hogar de mis hermanos tampoco. Por eso, Señor, ayúdanos. Permite que podamos estar listos y que muy pronto, cuando nuestro amado Jesús venga a buscarnos, podamos estar de pie, gozosos, esperando la esperanza bienaventurada. Querido Dios, bendice a esta congregación, a sus líderes, a los pastores. Bendice, Señor, al que está quebrantado, al enfermo. Pasa tu mano poderosa sobre él y sánalo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. De igual manera, oh mi Dios, a aquellos que nos están viendo a través de la internet, bendícelo.
Toca sus corazones. Que tu misericordia sea con ellos también, Señor. El que tenga alguna necesidad física, espiritual, material, Señor, obra, Señor, de acuerdo a tu gran y bendita misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos.